Bien, vamos entonces a ver cómo es que se entiende el átomo de hidrógeno, ¿no? En la actualidad, a partir de la ecuación de Schrödinger. Pero antes de esto, vamos a revisar primero la ecuación de Schrödinger tridimensional, ¿no? Porque ya el átomo de hidrógeno es una cantidad tridimensional. Entonces, el toy model que se usa para poder analizar esta parte de la ecuación de Schrödinger en tres dimensiones es el caso de una partícula en un pozo de potencial tridimensional infinito. ¿Qué quiere decir un pozo de potencial tridimensional infinito? Que es una partícula en una caja. Eso es un pozo de potencial tridimensional infinito. La partícula, por ejemplo, en el eje X puede moverse en este rango, en esta longitud, o bueno, en esta longitud LX, pero no puede moverse más allá ni tampoco en esta zona negativa, ¿no? Porque el potencial en la parte de afuera es infinito, ¿ya? Dentro el potencial es cero, pero en la parte de afuera es infinito, es decir, la partícula dentro de esa zona, al estar sometida a un potencial cero, no tiene sobre ella ningún tipo de fuerza, ¿no? Recuerden que la fuerza es el negativo de la derivada del potencial. Entonces no hay fuerza sobre esta partícula y por lo tanto es una partícula libre en un pozo de potencial tridimensional. Entonces la solución que vamos a tener aquí va a venir justamente de la ecuación de Schrödinger tridimensional. Entonces recuerden que en la ecuación de Schrödinger tenemos dos tipos de ecuaciones de Schrödinger, la dependiente del tiempo y la independiente del tiempo cuando tenemos funciones de onda que son estacionarias, como en este caso, porque tenemos que el objeto no está libre de moverse en todo el espacio, sino solamente en una zona. Entonces, eso genera justamente funciones de onda estacionarias y eso permite determinar la solución del problema a partir de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, nosotros es de la siguiente forma, ¿no? Acuérdense que esa ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es un p cuadrado, es un hamiltoniano que se reemplaza como un p cuadrado entre 2m más el potencial, ¿no? Profesor, En una sola dimensión sería solamente el px, el py o el pz cuadrado y el potencial que depende de x o de y o de z, ¿no? Sí. disculpe, pero no me está diciendo que el potencial dentro y fuera, es decir, digamos, no estamos considerando fuerzas para la partícula o es una partícula libre. Ujú, sí, Entonces, ese dentro de la potencial, caja. ok, pero ese potencial aún así se pone porque el potencial afuera es infinito y entonces me parece que la partícula está limitada para la caja nada más, ¿no? No podría salir en ningún Sí, momento. cuando resuelva la ecuación diferencial solamente en esa zona, sí la puedo borrar, ¿no? Pero en general, el hamiltoniano tiene esta forma, ¿no? Ok, gracias. Entonces, como estoy trabajando en tres dimensiones, el hamiltoniano va a tener una energía cinética en el eje X, una energía cinética en el eje Y, una energía cinética en el eje Z y el potencial que va a depender de las tres coordenadas. Pasando esto a la forma de operador diferencial, como es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, el hamiltoniano lo represento con su relación entre el potencial y la cantidad de movimiento multiplicado por la función de onda me debe dar la autoenergía, que ya es un número, por la función de onda nuevamente. Entonces, aquí lo que vamos a tener nosotros es la ecuación de Schrödinger que hay que resolver, ¿no es cierto? Donde, como dice su compañero, este potencial va a ser cero si yo me concentro solamente en esta parte que está aquí, ¿no? O sea, si la ecuación de Schrödinger la resolvemos limitada solamente a esta zona. Ahora, otra cosa que sabemos bastante bien del problema del pozo unidimensional infinito es que aquí afuera de la caja la función de onda tiene que ser cero. Y en los bordes también, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa función de onda tiene que ser cero en los bordes y por fuera de la caja. Pero para dentro de la caja, la función de onda debe cumplir esta ecuación donde ya hacemos que el potencial sea cero, ¿no?
Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial de este tipo? Bueno, lo correcto sería adimensionar, como ya les he dicho antes, pero esta ecuación diferencial es bastante simple, no es muy compleja, así que podemos resolverla sin necesidad de adimensionalizar. En métodos 2 ya deben haberles enseñado a ustedes lo que es la separación de variables, ¿no? ¿Es cierto? ¿Cómo se hace una separación de variables? Para hacer la separación de variables se considera que la solución toma como el producto de funciones de variables independientes, en este caso de x, de y, de z. Ujú. Ya, ahí está. Función de onda como un producto de variables independientes. Se sustituye en 137 y se obtiene esto. ¿Y de ahí qué hago? Como tienes la suma de tres funciones que son derivadas con respecto a cada variable, se considera que cada una es una constante. ¿Por qué? Porque cada una está derivada con respecto a una variable, ¿no? En el caso de la función x, está derivada con respecto a x, el otro con respecto a y todo está igualado a una constante. Y tendría que darte, bueno, o creo que un tipo de solución sería que tomen valores constantes. Entonces puede haber otra solución, otro tipo de solución. Yo, bueno, yo creo que sí debe haber un tipo de función más general, ¿no? Porque cuando ya separamos las variables, como que estamos tomando un conjunto que cumple esa propiedad de poder separar variables. No, en realidad solamente hay una solución que sean constantes. Esa es única, ¿no? Eh, pero, profe, si yo considero que se puede separar variables, o sea, ya como que digamos, de una manera estoy particularizando la solución. Sí, estás particularizando, pero es una solución en real general. Eso se conoce como teorema de Helmholtz. Eso no les van a enseñar porque eso es matemática, ¿no? Ustedes son físicos. Helmholtz. Pero ese es el método. O sea, esta solución es única. Y debe cumplir, ¿no? O sea, para que una ecuación diferencial sea separable, debe cumplir ciertas condiciones. Todas las ecuaciones físicas cumplen la separación de variables. Por lo menos hasta las que conocemos, ¿no? Las ecuaciones diferenciales lineales físicas, que vienen de la física, de las leyes físicas, cumplen la separación de variables. Entonces, aquí lo importante es que ustedes se den cuenta, como dice su compañero, que esto de acá es una función que depende de la variable x. Esta división también es una función que depende de la variable y, y esto de acá es una función que depende de la variable z. Entonces, pero la suma de las tres está dándome una constante. Entonces, es imposible que si esta función saliera 5y cuadrado, que la dependencia respecto de y cuadrado se elimine por los otros términos, ¿no? Eso es imposible, porque los otros términos no contienen un y. Entonces, al no contener un y, necesariamente este término tiene que salir una constante. Este también, por las mismas razones, y este también. A esas constantes le voy a llamar x, y y z. Las tres deben ser negativas. Si yo igualo cada una de estas a su respectiva constante, me salen tres ecuaciones diferenciales ya separadas, ¿no? Por eso se llama esto método de separación de variables. Es importante que ustedes noten el signo de estas constantes, ¿no? En este caso son negativas, porque la suma me debe dar aquí el negativo menos 2 veces meh barra cuadrado. Profe, ¿Negativo o positivo? A ver. Sí, ¿por qué negativas? espérense. Aquí este está mal, ¿no? Este es más. A ver, la energía que tengo aquí. A ver, este es un E. Esta es una energía E, E. El menos viene de aquí, de este signo. Entonces tiene que ser tres constantes que sumen esto. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú tienes esto, de acá tienes una segunda derivada que te debe ser proporcional a la función de onda. Dependiendo del signo del EX, eso te debe salir una función o bien exponencial o bien una función senoidal o cosenoidal estacionaria. La solución de la partícula aquí dentro de de la caja no puede ser una función exponencial, no puede diverger, ¿no? ¿Ya? Porque eso me daría funciones de onda distintas de cero fuera de la caja. Entonces la única forma es que esta función de onda sea senoidal o cosenoidal.
¿no? Entonces estos EX, Y y Z tienen que ser negativos. Para hacer eso, usualmente esto lo igualan a una cantidad así, ¿no? Menos lambda cuadrado, menos omega cuadrado, así, ¿no? Eso es lo que van a ver en métodos 2. Yo he puesto ahí X, Y, y Z nada más. Ahora, como ejercicio, ustedes pueden resolver estas ecuaciones diferenciales, usar estas condiciones de contorno y probar que la energía va a depender de ahora de 3 números cuánticos. Cada número cuántico sale de cada una de estas ecuaciones diferenciales, que es la misma ecuación diferencial de un pozo de potencial. Es la misma ecuación diferencial de un pozo de potencial, ¿no? Esta depende, por ejemplo, de Nx, esta depende de Ny, esta depende de Nz. Entonces ahí es donde aparece esta expresión, ¿no? ¿Está bien? Entonces, siendo estas constantes negativas, con este menos se cancela y me queda una energía positiva para la partícula. O sea, la energía de la partícula sí es positiva, pero estas constantes deben ser negativas, ¿no? Entonces, quiero que noten, por ejemplo, que la energía del estado 513, a ver, 513, no, a ver, la energía de, bueno, puede ser 2, 4, 7 es igual que la energía de 7, 4, 2. Estos son estados distintos, ¿no? Porque aquí el NX toma 2 y aquí el NX toma 7. Este número cuántico NX toma diferentes valores y eso quiere decir que ya son dos estados distintos. Pero estos dos estados distintos tienen la misma energía. Entonces, por lo tanto, estos estados se les llama estados degenerados. A ustedes les van a enseñar que esta función de onda también se puede escribir así. Nx, Ny, Nz. Esto es la notación de Dirac, ¿no? Y a eso se llama un ket. Cuando hagan el curso de mecánica cuántica, sea cual sea el libro que use el profesor, lean el Cohen. ¿Por qué? Porque usualmente los libros que usan los profesores, que yo he visto, no usan la notación de Dirac y los alumnos últimamente no están aprendiendo mucho la notación de Dirac. Pero es lo moderno, lo que se usa en casi todo el mundo es notación de Dirac, ¿no? Tienen que saber sí o sí. ¿Alguna otra pregunta de esta parte?